nuestro pastor Agner con la enseñanza de esta noche. Dios lo bendiga. Buenas noches, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Hoy día me urge, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy complicados. No hablo sobre el ámbito económico, político, sino hablo sobre la doctrina, sobre la iglesia. Por eso estuve haciendo una investigación acerca de los delirios mentales de las sectas cristianas, o que se hacen llamar cristianas. Hoy día quiero hablar acerca de los delirios que están atravesando, porque se ha desatado una ola de pensamientos o movimientos que están invadiendo la iglesia cristiana, que atacan la doctrina. Y ahora la gente ya no sabe en qué creer. Por ejemplo, el último movimiento que estamos viendo hoy, que está en Europa, que ya está llegando para Latinoamérica, es cristianos progres. ¿Qué significa eso? Un Dios inclusivo. Dios no es un Dios inclusivo. Dios es un Dios exclusivo. Lamentablemente es así. Porque lo que Él dice, eso se tiene que hacer. El inclusivo no, el inclusivo se adapta a las culturas actuales, se adapta a las circunstancias de hoy. Dios no. Recuerden que el Señor dejó claro que su palabra jamás será movida, aunque pase el cielo y la tierra, su palabra siempre será estable. La palabra de Dios no puede tener enmiendas. Quizás las constituciones políticas, las cartas magnas de los gobiernos de este mundo sí tienen enmiendas, pero la palabra de Dios no tiene enmiendas, no se le puede hacer enmiendas. Lamentablemente se le está haciendo. Se está fabricando una Biblia, se llama la Biblia inclusiva, donde se habla acerca de todas estas ideas o ideologías, donde se cree que Jesús tuvo una pareja homosexual, donde cree que a Jesús le gustaban los varones, porque más le gustaba andar con los varones. Escogió varones y no mujeres. También lo catalogan como un Jesús machista, etc. Esta Biblia, que ya saldrá pronto, dañará mucho la iglesia, porque ellos están creando la nueva religión cristiana, un cristianismo progresivo. Ya no estar con el cristianismo bíblico ortodoxo, que es el inicio de cómo inició el evangelio. Ya el cristianismo ortodoxo ya está quedando para esta gente desfasado. La palabrita clave que tienen los progres, ¿cuál es? Hay una palabrita clave: no seas retrógrado. O sea, no vivas del pasado, ¿cierto? Pero ese pasado tiene fundamentos bíblicos, espirituales, eternos y naturales. No podemos nosotros cambiar la naturaleza por nuestros pensamientos. El que nace varón, aunque lo capen, seguirá siendo, es la naturaleza misma. ¿Quién contra eso? Y a eso se le llama cristiano retrógrado. Lamentablemente tiene que suceder. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice que las cosas que deben suceder, sucederán pronto. O sea, aquí no vale de que voy a orar para que no pase esto, voy a hacer marchas contra los gobiernos, voy a salir a protestar. No funciona. Porque las cosas que tienen que suceder, deben suceder y tienen que suceder pronto. Pero como dice la Biblia en Salmos 5:11, o 11:5, cuando los fundamentos sean destruidos, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer usted? ¿Adaptarnos a estos movimientos cristianos progresistas o seguir defendiendo la verdad ortodoxa? ¿Sabe usted que defender la verdad bíblica lo hace impopular? ¿Sabe usted eso? Defender la verdad lo hace impopular. No lo van a amar, no lo van a querer, no lo van a entender, lo van a dejar solo. Cuando tú sostienes la verdad, todo mundo te va a odiar. Pero cuando sostienes una mentira, la mentira tiene dulzura en el momento, pero tiene una gran consecuencia.
Entonces nosotros necesitamos estar capacitados, preparados acerca de estos delirios. La Biblia les llama delirios mentales. Gente que ya está trastornada. Y vamos a estudiar eso, que es muy importante. Quiero que ponga atención a esto. Delirios mentales de las sectas cristianas o movimientos evangélicos. Vamos a definir qué significa un delirio. ¿Qué es un delirio para nosotros? Bien, un delirio es un estado de alteración mental, una mente alterada por los problemas o por cualquier cosa, o sugestionada por algo, generalmente provocado por una enfermedad o un trastorno, en el que se produce una gran excitación e intranquilidad y un desorden de ideas y alucinaciones. ¿Note usted eso? Lo voy a volverlo a repetir. Es un estado de alteración mental generalmente provocado por una enfermedad psiquiátrica o un trastorno. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido trastornos en nuestra niñez? Violaciones, accidentes, y a veces esas cosas nos juegan un papel malo cuando nos convertimos en líderes o en maestros. Por eso la Biblia dice que la verdad tiene primero que libertarnos. Yo no puedo predicar libertad si no soy libre, y para que yo sea libre necesito conocer la verdad. Para llegar a ser un maestro en la palabra, tuve que sentarme en una carpeta de un seminario, ser académico, y tuvieron que pasar 14 años a 15 años para poder dirigir una iglesia. Pero cuando alguien tiene un estado mental desordenado del orgullo, por ejemplo, comienza a anhelar. La Biblia dice que anhelar no es malo, pero comenzar a ambicionar algo que tú todavía no estás capacitado y lo obtienes, entonces recurres a este tipo de delirios mentales. La etimología de esta palabra delirio, que viene del latín delirium, que significa desatino o extravagante, o sea, pastores extravagantes, desatinados. ¿Han oído prédicas desatinadas? Prédicas extravagantes, como por ejemplo movimientos raros, gritos, se tiran al suelo, hacen unos gritos extraños que imitan a los animales. Hay unos que mueven las manos así y corren y comienzan a predicar. Eso es extravagante y es desatinado. Amén. Entonces, esta palabra fue compuesta para interpretarla de esta manera. Una persona con delirio es una persona extravagante, inclusive en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de actuar. Son tan extravagantes que hasta sin llegar muy lejos, hasta van al baño a hacer sus necesidades fisiológicas con la Biblia. Así me dijo uno: no, yo no dejo la palabra hasta en el baño. Estoy, hermano, un desatino tremendo. Eso es algo extravagante, o sea, salido de la lógica o del razonamiento humano, porque han tergiversado realmente lo que es el evangelio. Ellos lo han calificado, el evangelio, como un conjunto de experiencias místicas o religiosas. Para ellos el evangelio o el cristianismo es un conjunto de experiencias religiosas, místicas o de sensaciones. Hace 3 días, el día sábado, vino un muchacho de una secta. No lo conocí de dónde salió, pero lo mandaron acá como a las 10 de la noche después del culto del día sábado. Y me pregunta si yo soy el pastor Ángel. Pues sí. Mira, me han mandado, me dice un hermano, porque estoy pidiendo un consejo bíblico y teológico, y me han dicho que usted me puede ayudar. Yo mandé un video ahí en el WhatsApp del grupo, donde hay una niña que profetiza y dice que el que no va al ayuno, no va a la vigilia, Dios va a matar a los jóvenes y matará a los niños y todo un tipo de cosas. Resulta que ese señor que vino estaba en esa reunión, en ese ritual. Y al día siguiente me dice él, yo fui porque pues un poco con miedo de que Dios nos va a matar si no vamos a la vigilia o al ayuno.
Y él me dice que cerraron las puertas porque la profeta, que era una niña de 11 años, le dijo: cierren todas las puertas, que nadie salga de este lugar porque vamos a liberar. Y la gente comenzó a revolcarse, a hacer situaciones de locura, de esquizofrenia. Y él había llevado, me dice el señor que vino, había llevado 2 invitados. Y los invitados, al ver eso, como a las 12, 1 de la mañana, dijeron: no, vámonos de aquí porque el espacio es pequeño, está reducido, más el calor humano, esto nos podemos ahogar, y las puertas cerradas, nadie quiere abrir las puertas. Entonces el hermano le dice al que dirige la secta, le dice: quiero salir. No, aquí nadie sale porque Dios ha ordenado que nadie salga. Me dice el señor: yo tuve que ponerme malcriado o un poquito prepotente y decirle: yo salgo de aquí y salgo de aquí, hasta que lo dejaron salir. Y le doy el consejo y le digo: esto es antibíblico, no es de Dios. Miren cómo están viviendo las iglesias. O sea, estos pensamientos, estos delirios no están solamente en República Dominicana, en Estados Unidos, en España, en Guatemala, en El Salvador. No, estos delirios ya están acá porque son pensamientos intangibles. Son pensamientos intangibles o movimientos intangibles que entran guiados por espíritus de demonios. Y cuando aceptamos este tipo de cosas, sucede lo que contó este señor de esta secta. Por eso tenemos que nosotros tener bien claro qué es una persona razonable y qué es una persona con delirios. Vamos a ver un poco más la profundidad de qué significa delirio. Acá hay un concepto más explícito. El delirio es un estado mental que causa confusión. Número 1. El delirio es un estado mental que causa confusión. 2. Desorientación. ¿Alguna vez usted ha andado desorientado? Pues sí, alguna vez nos ha pasado eso, ¿sí o no? ¿Y por qué nos desorientamos? De tantos problemas que tenemos, situaciones que nos pasan, y tú ya andamos así todos idos, y te preguntan y tú dices: ¿qué? ¿Cómo que qué? Ya te dije. Y usted estaba, su mente en otro sitio. La desorientación hace que tu mente se vaya a otro lugar y solamente actúes por instinto. O sea, como animal. 3. Desorientación y no poder pensar o recordar con claridad. ¿Nos ha pasado alguna vez eso? Claro nos ha pasado. No necesitamos estar locos para delirar. A veces deliramos. No podemos pensar con claridad. Te dicen una cosa y no puedes razonar, tu entendimiento está embotado, cerrado, y tú quieres razonar y como que estás bloqueado y no sabes cómo reaccionar. Y cuando la razón no te permite funcionar inteligentemente, ¿sabe cómo accionan los seres humanos? Por instinto. ¿Y quiénes son los que reaccionan por instinto? Los animales. Y comienzas a decir cosas que pues ni siquiera fueron razonadas. Dios nos ha puesto una mente para procesar las ideas, para analizar lo que vamos a decir. Porque si nosotros no pasamos nuestras ideas por nuestra mente, nuestra inteligencia o entendimiento, entonces vamos a decir cualquier disparate en la iglesia. Eso es un delirio, no pensar claramente. Suele comenzar de repente y a menudo esto es temporal y tratable, o sea que tiene cura. Ahora vamos al texto, 1 Timoteo 6:3, y leamos: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la cristiandad o a la piedad, está envanecido, o sea, orgulloso, nada sabe y delira. Y delira, o sea, está confundido, está desorientado, no piensa con claridad. Es extravagante. Yo conozco muchos pastores con estas características. Usted los ve bien vestidos. ¿Y sabe usted que una persona con delirios no es una persona mal vestida ni malhumorada? Lo más curioso de esta investigación que he tenido que hacer cerca de 2-3 semanas
estudiando muchas sectas, tanto de otros países y sectas de nuestro país, hay una cualidad o una característica que tienen los líderes de estas sectas: son carismáticos. O sea, es difícil poder juzgar sus ideas porque son amables, tienen una carita de ángeles, son buena gente, son amigables, son tratables. Lo único que deliran en cuanto a la doctrina. Entonces la gente no puede identificar que esa persona está equivocada o errando en la doctrina bíblica, porque más el hombre siempre está guiado por lo que ve. Lo ve su trato, le ve su carisma, le ve su amabilidad y dice: no, este hombre es de Dios, es que amable, me ve llegar y me sonríe, me ve llegar y me abraza, me pregunta cómo estás, me pregunta esto. No, esto es de Dios, esto es de Dios. Y de esa manera el carisma se impone sobre la doctrina y la gente se ciega. Nosotros no podemos juzgar una doctrina por el carisma de una persona. No se puede, hermano. El carisma te puede engañar. ¿No pasa eso con los chicos cuando se enamoran? ¿Qué buscan en una persona? Su carisma, que es buena gente, respetuoso, salud. Pero cásate con él después, te sale un demonio en vivo y en directo, porque no lo conociste. Ay, qué bonita sonrisa, qué bonitos ojos, qué bonito que me habla, qué palabras románticas. Oh no, qué carismático es este muchacho o esta muchacha. Pero es inmaduro, no la tiene claro lo que es el matrimonio, no tiene claro lo que es una familia, no tiene claro qué es valorar a un hombre o a una mujer, que cuando llega a la convivencia, ahí se ve verdaderamente si el carisma puede ayudarnos en medio de la crisis. No se puede. Entonces las personas sectaristas que deliran tienen un bonito carisma, por eso que no los pueden identificar. Amén. ¿Cómo nace una secta? ¿Cómo se forma una secta? No crea que nosotros no estamos propensos a convertirnos en secta. No crea que no. Claro que estamos propensos. Debemos mantener la doctrina ortodoxa hasta el final. No es tan importante cómo avancemos, sino cómo mantenemos la doctrina que hemos aprendido del Señor Jesús. Porque entonces corremos el riesgo a convertirnos en una secta si no mantenemos los principios fundamentales de la palabra de Dios. Todas las iglesias de sana doctrina corren el riesgo de convertirse en sectas si éstas no están atentas al consejo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más tenía que tener cuidado? De la doctrina, para que no se convierta en una secta. Ese es el consejo de Dios. Ten cuidado primero de ti mismo. No creas que porque eres carismático, amoroso, no creas que porque tu iglesia se convierte en una iglesia activista, porque hoy pues ya no hay más evangelismo sino activismo, y eso es un gran problema. El activismo está reemplazando el evangelismo, y eso es un problema que ya lo veremos en otro caso. Entonces el Señor nos pide que nosotros tengamos cuidado ¿de quién? Primero, del hermano, de la hermana, del pastor. No, de nosotros mismos. ¿Quién va a cuidar de usted? ¿El pastor? ¿El hermano de la derecha? No, usted cuida primero de sí. Pero ¿qué es lo que tiene que cuidar? La doctrina. La doctrina. Porque haciendo esto te salvarás de no convertirte en un sectarista, de no convertirte en un rabacucu, de no convertirte en un pentecostal, de no convertirte en otra cosa que no seas un seguidor de Cristo, o sea, un cristiano. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, ¿cómo nace una secta? Cuando nos descuidamos de la doctrina. ¿Cómo se puede convertir nuestra iglesia en una secta? El día en que yo me descuide de la doctrina y deje de investigar la palabra y de escudriñarla, como dice San Juan 5:39, escudriñar la escritura. Si yo dejo eso, ese día yo puedo correr el riesgo de que nuestra iglesia se convierta en una secta fuera del evangelio. Entonces vamos rumbo al infierno.
ya no vamos rumbo al cielo. Empezamos a convertirnos en apóstatas. Y cuando uno llega, o para llegar uno a ser apóstata, primero tiene que ser sectarista. Porque el sectarista lo que enseña son herejías. Después de las herejías viene la apostasía. Y cuando llega la apostasía, el Espíritu Santo tiene que irse de la iglesia. Cuando hay herejías, el Espíritu Santo por ahí está usando a uno, hablando con el otro, enviando personas para rectificar, porque las herejías ya son las pequeñas grietas que indican que viene un tremendo derrumbe. Pero si no le hacemos caso al Espíritu Santo cuando manda a alguien, cuando alguien nos enseña, nos dice está equivocado en esto, está equivocado en aquello, no es esta la doctrina, investigue, vaya, investigue, usted dice no, aquí se hace lo que yo digo, o aquí hacemos lo que la profeta o el profeta dice o profetiza, y nosotros creemos en eso. Entonces el Espíritu Santo ya no puede hacer más y tiene que retirarse. Al retirarse el Espíritu Santo, entonces se cumple lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. O segunda. Miren lo que dice. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿A fin de qué? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. O sea, si nosotros, porque eso puede pasar, hermano, alguien predica y suelta una herejía. Bueno, no es del todo culpable, falta de conocimiento, falta de preparación, pero para eso están ustedes. Para eso están los supervisores, para eso están los creyentes que también estudian la Biblia, para que cuando escuchen una herejía la identifiquen. Entonces al rato, hermano que predicó, venga hermano o pastor, hoy se habló esto, esta es una herejía, no es bíblico, y tenemos que reunir al predicador o al pastor o al hermano que está enseñando y decirle usted dijo en el culto tal esto y esto es antibíblico, y salir y decir aquí hubo un error. Y cometer errores es de humano, y reconocerlo es de valientes. Entonces el Espíritu Santo no se va a enojar, pero sí se va a enojar si cuando se le rectifica la herejía, no investiga y analiza si en verdad es una herejía y se mantiene con herejía. Claro que se va a enojar. Amén. Y cuando ya no aceptas la verdad, el Señor te deja que creas la mentira. 6 aspectos de cómo nace una secta, para que usted la identifique donde usted vaya. En primer lugar, la secta es una organización generalmente religiosa, aparentemente cristiana, pero no es cristiana, es religiosa, que se aparta de las doctrinas tradicionales u ortodoxas. 1. Se aparta de la doctrina ortodoxa bíblica. Se aleja de las doctrinas ortodoxas bíblicas. 2. Se aparta de la sociedad y vive extremadamente en su falsa santidad. ¿Sabe cómo yo me doy cuenta de una iglesia sectarista? En cada iglesia que he podido ir y que la he identificado como una secta, usted va a encontrar este logotipo, un letrero ahí que dice santidad a Jehová. Aparentemente pareciera, oh, qué hermoso, santidad a Jehová, ay, que aquí son santos. Pero usted le pregunta, oiga, ¿y qué significa santidad? Pues hay que ser santo. Sí, pero ¿qué significa santidad? Pues guardarse del mundo. No, ¿qué significa santidad? ¿Qué significa lo que dice ahí? No saben, hermano, lo que significa. Ellos lo han puesto porque lo encontraron en la Biblia y no lo investigaron. La palabra santidad significa kadosh, atributo exclusivo ¿de quién? De Dios. Pero con ese eslogan, santidad Jehová, le ponen una valla pesada a la iglesia, y a la iglesia la convierten en religiosa, no en cristiana. Por eso el segundo aspecto es una organización religiosa no cristiana. 3. Buscan todo tipo de experiencia mística y la relacionan con Dios.
El muchacho que vino el día sábado, lo invité al culto del día domingo, prediqué, salió y me dijo: "Oh, qué interesante lo que has predicado. Nunca había escuchado que la sangre de Cristo solamente sirviera para limpiarnos de pecado. A mí me habían enseñado", me dijo él, "que había que echarla a la casa, al negocio, a la moto, a los demonios. Y usted dice que bíblicamente que interesante", me dijo. Wow, yo dije, ya lo ganamos para el Señor. Y luego dijo: "También escuché otra cosa que enseñó y nunca lo he escuchado. Yo siempre he escuchado", decía el señor que llegó, "que la oración es poder. Entonces, cuanto yo más oro, más santo soy, más bendecido soy, más pulcro soy. Pero sin embargo usted dice que no es poder. Usted dice que la oración es comunicación con Dios, nada más". Y he sacado textos bíblicos y yo pues, pero qué raro, me dice, ¿qué me están enseñando a mí entonces? Dos aspectos importantes y el hombre se revolucionó. No, me dijo: "Pastor, yo me quiero congregar en esta iglesia. Voy a hablar con el otro pastor para agradecerle". Y me llama el día de ayer y me dice: "He tomado una decisión, no voy a congregar en su iglesia". ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Que yo casi me caigo del mueble de risa. Porque no he sentido a Dios en su iglesia. ¿Cómo no he sentido a Dios? Él quería sentir a Dios. ¿Y cómo quería sentir a Dios? No sé, pero yo donde está oyendo, ahí sí siento a Dios. ¿Y dónde dice eso en la Biblia, muchacho? Es que se fue a hablar con su pastor, que es de la secta, y le hizo esa pregunta. Ah, muy bien. Él le contó lo que él había oído y se quedó sorprendido y le dice: "Pero yo quiero congregarme allá". Y los de la secta siempre te van a decir esta pregunta: "Y dime, ¿has sentido a Dios allá?". Y te agarran, hermano, al seco. ¿Sentiste a Dios? No. Ah, entonces no es de Dios. Tremendo, hermano. Tremendo. ¿A Dios hay que sentirlo? ¿Hay que verlo? ¿Hay que tocarlo? No. Hay que creer. Si Él dijo que Él estará con nosotros, nosotros creemos que Él está con nosotros, independientemente si lo sientes o no lo sientes. Por eso ese cuarto aspecto que puse es lo siguiente: buscan todo tipo de experiencia mística relacionado con Dios. Si sienten un calorcito, porque pues a veces el ambiente se llena de calor, ay, aquí está el Señor, he sentido el fuego del Señor. O si sienten frío, porque pues el ambiente es helado, he sentido la frescura del Espíritu Santo, el soplo del Espíritu Santo, me decía. ¿Y cómo? Con un viento bien fuerte. Oye, pero si está la puerta abierta y hay harto aire. No, yo he sentido o sea, son místicos. Siempre andan relacionando las sensaciones que pueden sentir en sus cuerpos con el poder de Dios. Y eso es peligroso. Esas son las características de una secta. 4. Son muy creyentes a las emociones que se producen en sus congregaciones. Por ejemplo, el Kundalini, que es el movimiento del cuerpo, donde ellos comienzan a entrar en un éxtasis de tembladera y se tiemblan y manopean las manos para acá, el cabello lo panan para adelante y parecen a Gloria Trevi. ¿Se acuerdan cuando cantaba? ¿Sí? Y se sueltan el cabello y entonces a eso ellos le llaman poder de Dios. Y si se caen, mucho mejor, están siendo liberadas. Son muy creyentes a las emociones. Si la alabanza está bonita y usted viene cargado de problemas y de pronto se quebranta y llora, dice: "Me tocó el Señor". ¿Te tocó el Señor? O si llegas triste y te ponen un júbilo muy bien tocado y pues la música te alegra el alma. Y sales: "Ay, no, pues el Señor me tocó". ¿Y qué pasa si no pasa nada de eso? Si llegas triste o alegre y sales igual, ¿no te tocó el Señor? Eso es emoción. Las sensaciones, dice la Biblia en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 19, que ese tipo de gente que se mueve o se guía por sensaciones no tienen al Espíritu Santo. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Una persona sensual es una persona que quiere sentir.
Ahí cuando me das un beso me estremezco, dicen los muchachos. Se ríe la hermana Milagros. Me estremece el cuerpo. ¿Verdad, hermana Yomara? Estremece el cuerpo el hermano Kenji con un beso, un abrazo. Sensaciones. Bueno, para ese ámbito está bien. Pero en el Evangelio, ahí es que cuando el pastor me pone la mano, yo siento corriente, me decía uno. Me pasa electricidad, me pone la mano el pastor y comienzo a hablar lenguas. Ahí me caigo. Son sensacionalistas. Y la Biblia dice que no pueden este tipo de personas tener al Espíritu Santo. Por eso es triste, una secta no está el Espíritu Santo, está el espíritu de error. 6. Son cerrados a la verdad y a la opinión de otros. Mira, hermano, usted le dice a un sectarista, estás equivocado. No, ¿cómo que estoy equivocado? Si yo tuve una visión que el Señor me llevó al tercer cielo y ahí le pelé la mandarina al Señor y le di en su boquita al Señor. Así dijo una mujer en una radio. Y ahí estaba el Señor y yo que le pelaba la mandarina y coma, Señor, coma, Diosito. Y le daba a Diosito en la boca a comer la mandarina. Y andaba que lo predicaba. Ay, no, yo lo viví, dice. Son cerrados a las opiniones. Usted les dice, amado hermano, no se cierre. La verdad lo puede hacer libre, no se cierra lo que usted le han dicho. Investigue. La verdad no causa gusto. La verdad duele. ¿Se acuerdan que Jesús le dijeron al Señor, Señor, dura es esta verdad? ¿Quién podrá soportarla? La verdad no produce ni un efecto de alegría. A ver, dígale usted a su mamá, a su abuelita que ha sido fiel, buena mujer, que ha sido la mejor abuela de su historia. Dígale, usted es una pecadora. No le metes un manazo. Sácate, ¿cómo que soy una pecadora? Yo he vivido una vida digna, dice la viejita. Porque no aceptan la verdad. Le dice a uno de por ahí, de esos que se creen buena gente, usted se va al infierno. ¿Y por qué me voy a ir al infierno? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Yo no he matado, yo no he robado. ¿Ven que la verdad no causa gusto? ¿No causa alegría? La verdad te contrasta, la verdad te lastima. Hebreos 4:12 es como una espada de dos filos que te sangra, te lastima, hermanos. Entonces yo no necesito sentir, ay, qué bonito se siente cuando el pastor me dice que soy un tremendo. No, yo no me siento bien, hermano. No se siente bien, ¿verdad? Se siente ofendido, lastimado, se siente juzgado, se siente como que, ay, ¿qué hay? ¿El pastor acaso no peca? ¿O no? Porque la verdad es difícil de aceptar. Pero si les digo, ay, mis amados hermanos, mis pechochos, mis princesitos, mis hijitos de Dios, mis reinitas. Así había un pastor, hermano, aquí en Sullana, vino de Lima, David Lozano. Les decía a las hermanas, ay, mis viejitas de Dios, mis princesitas, mis principitos. Y la gente lo amaba, puro carisma, pero nada de fundamento bíblico. Entonces, la sexta característica de una secta es que ellos son cerrados a la verdad y no aceptan las opiniones de otros. 7 o 6. Cogen un texto sin estudiarlo y lo hacen doctrina fundamental. Cogen un texto y lo hacen doctrina. Y lo hacen una doctrina fundamental. ¿Qué significa eso? Que eso prevalece en sus iglesias. Ellos cogen donde dice Timoteo, la mujer que se vista con pudor y con decoro, y ellos le llaman santidad. Eso lo cambian y dice, aquí la santidad es que la mujer vista con pantalón, con falda, y falda larga, y que se deje crecer el pelo hasta abajo, y que no se pinte, y que no se ponga aretes, que no vaya a la playa. Hacen de un texto una doctrina fundamental. Entonces todo aquel que entra a la secta tiene que adecuarse a cómo se dice el pastor, a cómo dicen las normas del pastor. Pero cuando tú vas a la Biblia te habla del decoro, no de una doctrina. Te habla del pudor de una dama, del pudor de un caballero, nada más. Pero las sectas imponen y sacan textos de contexto. Por ejemplo, Mateo 18:18, leamos. Miren este texto que las sectas sacan, y usted cuando vaya a una secta, Dios quiera que nunca vaya, pero si lo invitan a una y llega a ir,
usted va a encontrar en sus oraciones este texto bíblico como una doctrina fundamental. Mateo 18:18. Otra vez digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, 18:18. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces ellos dicen, ya ves, aquí dice, entonces vamos a desatar la bendición. Y Dios corre en el cielo a desatar la bendición. Vamos a desatar el trabajo, y Dios corre a desatar trabajos. Y otros dicen, vamos a atar, porque también dice que hay que atar, ¿cierto? ¿A quién comienzan a atar? Al demonio. Y atamos al demonio de prostitución, y atamos al demonio de locura, atamos al demonio de delincuencia, al demonio de sicariato, lo atamos en el nombre de Jesús. Y yo no sé cuándo se les desata, hermano, porque todos los domingos tienen que estar ate y ate y ate. ¿Qué día se les desata a los demonios? Llevan como 100, 200 años atando demonios y no les ha dado resultado, porque el mundo va de mal en peor. Entonces eso es antibíblico. Cogieron un texto que no tiene que ver absolutamente nada con los demonios, porque habla del perdonar, no habla nada de los demonios, pero ellos lo cogieron e hicieron una doctrina fundamental. Entonces en sus cultos dicen, atamos al demonio, atamos esto y desatamos esto, y Dios se convierte en un empleado de estas sectas. Y vaya usted a decirles, usted está equivocado y no dice nada de demonios. Así me enseñaron, así le reveló al pastor, y así se tiene que hacer. ¿Ven cómo son cerrados en sus opiniones? No aceptan la verdad. Esas 6 características, que de repente hay más, debe usted aprenderlas, identificar. Cuando vaya a alguna iglesia, si en verdad esta es una iglesia, no pasará lo que acabo de mencionar, pero si es una secta, estas cualidades resaltarán. Bien, dentro de los delirios hay un don que ha sido netamente abusado: el don de profecía y el don de lenguas. Solo voy a tocar el don de profecía. El don de lenguas va para otra enseñanza. El don de profecías, en 1 de Corintios capítulo 14, y aquí quiero leerlo con la versión actual. 1 de Corintios capítulo 14, si alguien tiene la versión actual me puede ayudar. 1 de Corintios capítulo 14, ahí nos habla acerca del don de profecía. Voy a leerlo. Procuren amar con sinceridad. Ustedes síganme en la versión Reina Valera. Y pídanle al Espíritu Santo que los capacite de manera en especial para hablar de parte de Dios. Le está diciendo a toda la iglesia. Miren lo que significa profetizar: hablar en parte de Dios. ¿Cómo dice ese verso en Reina Valera? Amén. Ahí nomás. Pero sobre todo, el que profeticéis. Entonces, cuando tú no haces un estudio bíblico, teológico, sobre lo que significa profeta o profecía, para que entiendas de que en el Nuevo Testamento la profecía fue dada a través de ¿quién? De los apóstoles y los profetas. Profetas del Antiguo Testamento que hablaron acerca de ¿quién? ¿A dónde iban las profecías de los profetas del Antiguo Testamento? Al Mesías. ¿A dónde apuntan las doctrinas del Nuevo Testamento o los mensajes apostólicos? A Jesús. O sea, todo está centrado ahí. En el tiempo antiguo, la profecía era predicción, predecir el futuro. En el tiempo actual del Nuevo Testamento ya no es predecir el futuro, porque ya se cumplió la profecía. Amén. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 1, ahí dice la escritura, la profecía que Dios dio mediante Jesucristo. O sea, en Jesucristo se cumplió toda la profecía. No hay nada más que predecir. Yo no puedo predecirte nada. Yo no puedo predecirte que Dios dice que te tienes que casar con este o con aquella. Yo no puedo predecir que Dios dice que te ha dado el don a ti de lenguas, que a ti te ha dado el don de milagros. Yo no puedo predecirte ni siquiera un trabajo, porque eso sería adivinación. No puedo predecirte eso. Entonces, la profecía en la actualidad, ¿cuál es? ¿Predecir o predicar? Es predicar, y lo dice la versión actual.
Procuren amar con sinceridad y pídanle al Espíritu Santo que los capacite de la manera especial para hablar de parte de Dios. En este momento yo estoy hablando de parte de Dios, estoy profetizando, pero ya no con el sentido del Antiguo Testamento. No estoy prediciendo, estoy profetizando, hablando de parte de Dios. Este es uno de los dones más abusados de las sectas evangélicas. Lo han usado por siglos, hermanos. ¿Con qué finalidades? Con 4 aspectos importantes. 1, manipular la mente de las personas. Yo me quedé sorprendido de oír un video ayer de un ex congregante acá que ahora es pastor de una secta. Él se casó con una chica 18 años menos que él. Entonces, yo pensé que se había casado porque se enamoró, porque primero estaba de novia con otra persona, pero bueno, terminó con otra chica y después salió y se casó. Bien, yo dije, seguro se enamoró y pues, cosas que pasan. Está bien, es su vida personal. Pero cuando me mandan este video, este audio, me dice, mire pastor, lo que está diciendo su ex oveja, que él se casó con la chica que ahora es su esposa porque le profetizaron: con esta te tienes que casar y te vas a casar en el año tal. Le dieron hasta la fecha. ¿Usted cree que ese matrimonio arreglado funcionará? ¿Ah? Pero como las sectas creen que la profecía es predecir y no hablar de parte del Señor lo que ya Dios dijo, entonces ellos aceptan eso. Yo congregué en una iglesia en Lima, era misionero de esta iglesia y que no estaba de acuerdo. La iglesia se torció, se volvió una secta, donde había un hermano que casaba a los hermanos porque era profeta, o sea, tenía el don de profecía, y los casaba, hermanos. Así dice el Señor, y sacaba sus lenguas y raba no sé qué cosa, y por acá y más allá, que usted se va a casar con la hermana tal. Hermana, así dice el Señor, Dios le ha elegido a este hombre para que sea su futuro esposo. Y usted tiene que casarse en menos de un año. Y los hermanos preparaban todo el tema y los casaban, hermano. Tremendo. O a otro le decía, así dice el Señor, mañana llegará una hermana vestida de verde, con la cual dice el Señor que esa es la mujer. Y de pronto llegaba una gorda, morena, chinchana, y el hermano que le habían profetizado dijo, ay Dios, no, creo que se equivocó el Señor. Hermano, puro misticismo. Así funcionan las sectas. Manipulan la mente de las personas. Te profetizan como lo que dijo esta niña: el que no viene mañana a la vigilia, dice Dios, matará a tus hijos, matará a los jóvenes. ¿Quién no quiere ir a la vigilia, hermano, así? ¿Ah? ¿Usted cree que usted no va a venir a la vigilia si yo le mando una profetizada así? Te corre a la vigilia. Entonces ya no vendría por amor, vendría por miedo. Manipulación mental. 2, usan el don de profecía para tener dominio y poder sobre las personas. Primero te manipulan la mente, luego te manipulan por completo. Aquí se hace lo que nosotros decimos. Por eso el Señor decía que cuando llegó la 1 de la mañana de la vigilia, dijeron, cierren las puertas y no abran las puertas ni las ventanas, porque aquí se hace lo que Dios dice. No, Dios no estaba pidiendo que cierren las puertas, hermano. ¿Se imagina usted un incendio? O de tanta gente ahí brincando, saltando, revolcándose, el calor humano hubiera ahogado a alguien y hubiera un muerto. ¿Cómo quedaba el evangelio? Eso sería un ritual satánico. Pero así están las sectas. Entonces, ellos usan el don de profecía para dominar a las personas. Usted no puede hacer nada sin que el pastor no lo autorice. Eso es dominar o dominianismo sobre las personas. 3, usan el don de profecía para calificar su secta como una iglesia verdadera. Ellos dicen, aquí Dios habla. Usted está en una iglesia donde Dios habla. ¿Y cómo habla, pastor? A través de la profeta. ¿Quién es la profeta? Una niña de 11 años. Mañana vamos a poner a Carlitos a enseñarle a profetizar, a ver si los tengo a ustedes en mi poder. No, porque así funciona, hermano. Usan a los niños.
para que de esa manera, no es que los niños son santos, hermano, Dios les habla y ellos están profetizando. Entonces califican a sus sectas de verdaderas porque ellos dicen: aquí Dios habla, aquí Dios habla, Dios habla y habla. 4, usan el don de profecía para creer que en sus sectas Dios habla a través de las personas. No, Dios todavía habla hasta el tiempo de hoy. Te van a decir esta pregunta. Si algún día te tocas con un sectarista, le van a decir a usted: ¿que usted no cree que Dios habla? Y ahí te agarran, hermano, así al seco. A ver, dígame, hermano, ¿usted cree que Dios habla? ¿Cuál sería su respuesta? Pues sí, pero ¿en qué forma? Por medio de la palabra. ¿Y dónde dice, hermano? Bueno, ¿dónde dice? Vamos a Hebreos. Hebreos dice que Dios habla, sí habla. Dios, habiendo hablado muchas veces y a muchas maneras en otro tiempo a los padres, en estos postreros días, o sea, postreros significa actuales, Dios nos habla por medio de ¿quién? Del Hijo, no del pastor, no del profeta, del Hijo. ¿Y dónde está la voz del Hijo? En la palabra. Nosotros solamente somos voceros, anunciamos lo que Él dijo. Por eso debería decirse: así dice la Biblia, así dice Dios. No, así me ha dicho Jehová. Así dice la Biblia. Esa debería ser la palabra correcta. Así dice la Biblia. Entonces ellos usan el don de profecía para decirle a la gente, a su gente, que Dios habla a través de las personas, a través del don de profecía y no a través de la palabra. Todos estos tipos de pensamientos van en contra de la teología ortodoxa. ¿Cuál es la teología ortodoxa? Lo que enseña la Biblia. Y se demuestran claras intenciones, hermano. ¿Cuáles son las intenciones? Las claras intenciones que tiene esta gente. 1, la falta de preparación académica en la materia. Es evidente cuando usted oye a un pastor que no tiene conocimiento, es porque le falta calor de carpeta. Le falta estudio. La falta de preparación académica en la materia hace que la gente sea neófita y que lleve a la gente en error. Tenemos, por ejemplo, a nuestro señor presidente, y él mismo lo ha dicho: a mí me cayó la presidencia de gratis, de sorpresa. Yo no estoy preparado para eso. A otros los preparan, y él mismo lo dijo en una entrevista: a otros los preparan para ser presidentes, a mí no. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí si no estás preparado, hermano? Estás cometiendo un delito. Y toda persona que asume un cargo para predicar y no se prepara antes de predicar y no investiga lo que va a enseñar, está cometiendo un delito delante del Señor. Las leyes humanas lo condenan como delito. Una persona que acepta un cargo público sin estar preparado puede ir 5 años preso. Bien, los delirios en las sectas se dan cuando no se comprenden las doctrinas fundamentales. Hay 5 doctrinas fundamentales y quiero que usted las comprenda, que son importantes, hermana. Teniendo estas 5 doctrinas, las demás doctrinas que también son importantes, que encabezan estas 5, son fáciles de poder comprender. 1, doctrina fundamental número 1, sola escritura. Sola escritura. Hebreos 1:1, ahí lo dice. Ahí lo dice. Dios nos habla a través del Hijo, a través de la Escritura. Segunda de Pedro 1:19-21. Vamos a leer qué dice Segunda de Pedro 1:19-21. Sí, léalo. Segunda de Pedro 1:19-21. Voy a leerlo en esta versión. Por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues le dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso eso? Sigo leyendo. Pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Hay que investigarla, hay que saber de dónde procede. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Solo escritura.
O sea, no tenemos otro libro más, no tenemos otro fundamento más que la Escritura. Si quitamos la Escritura de la iglesia, eso se convierte en cualquier cosa menos en una iglesia cristiana. Sin la Escritura no tenemos cómo dirigirnos. La Escritura es como un mapa que nos guía dónde está el tesoro, y este tesoro es Cristo. Por eso Él dice: escudriña las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. El Señor te pide que escudriñes la Biblia, y escudriñar significa investigar, que pases un tiempo con ella, analizando, preguntando. Jeremías 6:16 dice: detente y mira los caminos, ve si estás en lo correcto. De repente te torciste, quién sabe si en el trayecto del camino no hacemos reformas o no nos detenemos para analizar lo que estamos estudiando. Mirad, comprobad cuál haya sido la senda antigua. O sea, el Señor siempre nos manda a la senda antigua o a la senda moderna. A la antigua, porque su palabra no pasa, hermano. Pueden cambiar los gobiernos, pueden morir los pastores, claro, nosotros moriremos un día y vendrán otros, pero la palabra se mantendrá. Aunque vengan movimientos y parezcan hermosos, exclusivos, parezcan llenos de amor, pero si la Biblia los condena, entonces no valen. 2, solo fe. Nosotros vivimos por fe y no por vista. 3, solo Cristo. Nuestro único medio de salvación es Cristo, nadie más, ni el pastor, ni María, ni Pedro, ni nadie más, solo Cristo. Solo gracia, somos salvos por gracia. O sea, usted no necesita hacer nada, solo creer en la palabra, nada más. Por gracia usted es salvo. Y 5, solo gloria a Dios. Al no comprender estas doctrinas fundamentales, entonces incurrimos en el riesgo de guiarnos por las experiencias religiosas. ¿Y cuáles son las experiencias religiosas que nos pueden atacar o atentar con nuestra doctrina? 1, los sueños. Mi hermano, anoche tuve un sueño, pero preciosísimo, que no se lo voy a contar. Ya estaba en el cielo. Pero ¿en qué le sirve a usted que le diga lo que soñé? No sirve de nada, son experiencias personales. Pero si yo comienzo a contarlas, hermano, entonces usted se va a frustrar porque no lo vi a usted. Ay, yo no estoy arriba, entonces se va a frustrar, hermano. No, es que me puse a ver una película ahí en la noche y pues soñé. Porque los sueños son producto de lo que oyes y de lo que ves. Me puse a ver una película anoche del rapto de la iglesia y me soñé que ya estaba arriba y ni a uno de ustedes lo vi, hermano, ni a mi esposa ni a mis hijos. Y dije: Dios mío, ¿qué pasó? Ni un hermano, solito. ¿Se imagina que yo le comience a predicar? Ni uno de ustedes se va a ir al cielo por rebeldes, hijos del demonio. Ya lo hago una doctrina eso, hermano, porque me soñé. No debe ser así. Los sueños son producto de lo que ves y de lo que oyes. Pero las sectas le dan mucho énfasis, mucha importancia a los sueños. 2, las alucinaciones o las famosas visiones. ¿Qué son las alucinaciones? Bien, hay algunos que pues alucinan por drogadictos o porque toman sustancias raras, pero vamos en el ámbito cristiano. Son producto del exceso de la lectura sin comprensión. Wow, eso suena bastante fuerte. A mí me gusta la lectura, hermano, leo, investigo, pero activo mi entendimiento para comprender. No me cierro. ¿Cómo es una persona que lee y se cierra? Que no investiga. Lee y no busca otra fuente y no pide otra opinión para corroborar si lo que está analizando es correcto o si viene de la fuente equivocada o correcta. Pero si yo leo y me encierro y digo: no, así es, así como yo lo estoy entendiendo, así es, eso me va a traer alucinaciones. Entonces la lectura sin comprensión es malísimo, hermano. La lectura sin comprensión. Hay gente que lee. Pregúntale: ¿y qué entendí? No sé. No comprendes. ¿Para qué lees si no comprendes lo que lees? No sirve. Si no tienes comprensión lectora de lo que estás leyendo, no produce nada. Tu inteligencia no se alimentará. Tiene que detenerse. Cuando usted esté leyendo un libro o esté leyendo la Biblia y nota algo interesante, deténgase, no corra. Ahí está la luz. Deténgase, investigue ese punto. ¿Por qué lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Quién lo mandó a hacer? Y usted va a encontrar la esencia del suceso de su lectura. Ahí es donde
comienza a comprender y su mente comienza a expandirse. Se expande y usted se vuelve sabio. Pero si usted dice, ay, pastor, yo leo y no entiendo. No, hermano, no se trata de leer y leer. Se trata de comprender, y para comprender hay que investigar. Amén. O el afán de entender una verdad sin investigar, que es lo mismo. Las alucinaciones son producto o vienen del afán de entender una verdad sin investigar. O sea, sí, aquí hay una verdad, pero investígala. También la mucha concentración o yoga en la oración. Aquí hay un problema grave, hermano, en la oración. Mira, a mí me encanta orar. He sido de las personas que he estado en iglesias donde he orado, pero llegado un momento en que yo me he dado cuenta, analizando, que yo en lugar de oración he hecho yoga. Y eso es peligroso. Y cuando he hecho yoga, mi mente se puso en blanco y ya veía cosas raras. El yoga te libera el alma, no el espíritu. Pero le abre la puerta, porque tu mente se pone en blanco, le abre la puerta a espíritus engañadores. Yo he podido sentir presencias de personas que caminaban y pues nada, porque entraba en un trance de concentración donde me desconectaba de la razón, del mundo o de la realidad. Eso es peligroso. Y hay muchos cristianos que en lugar de hacer oración hacen yoga. No saben, pero están haciendo yoga. Ya oraron, Señor, te pido por esto. Y luego ya no tienen más que orar. Deberían decir, Señor, gracias, y levantarse. Pero ahí se quedan, concentrándose. Comienzan a poner la mente en blanco. Ya no tienen nada más que decirle a Dios y se quedan ahí. Algunos hasta se duermen y otros se quedan sin decir nada. Y comienzan a ver cosas. La mente comienza, pues, que ves esto, ves aquello, ves acá. Ay, el Señor me mostró esto. No, hermano, hiciste yoga. O sea, ya estás en una corriente ancestral. Eso es peligroso. Sentir o experimentar a Dios. Ahí viene esa parte, sentir o experimentar a Dios, hermano. ¿Sabe, hermano, si usted sintiera a Dios, usted cree que va a quedar vivo? Si Dios se le presentara, ¿usted quedaría vivo? Tremendo eso. Sentir o experimentar. A Dios no tienes que experimentarlo. Dios es un espíritu poderoso. A Dios tienes que creerle lo que Él ha dicho. Tienes que creer lo que Él dice en su palabra. Si no crees en su palabra, ¿cómo lo vas a experimentar como un suceso místico en tu vida? No vas a poder experimentar a Dios si no lo crees. La fe viene por el oír. También las alucinaciones o visiones son el producto del mucho pensar, sugestionándose en sentir a Dios. No, yo pienso en Dios, no está mal hasta ahí, pero cuando ya me sugestiono, cuando ya comienzo, creo que estoy mal, creo que Dios no me ha perdonado, ¿por qué me pasa esto? Creo que estoy en maldición. Oye, si el Señor ya te perdonó, pero es que no siento su perdón. ¿Cómo que no sientes su perdón? Tienes que sentir su perdón, tienes que creer que Él te ha perdonado. El perdón es creer. Él me perdonó porque Él dice que me perdonó y yo estoy perdonado. Y aunque el otro me diga que soy un pecador, que soy un acá, un por ahí, yo le creo a Dios. Él ha dicho que mis pecados los ha lanzado al fondo del mar y no se acuerda más de Él. Y listo. Y listo. Pero cuando tú quieres experimentar y comienzas a sugestionarte, o sea, ya entra el afán, la preocupación. Como por ejemplo, una vez un muchacho quería sentir al Espíritu Santo. Y ya le habían dicho, usted ya tiene el Espíritu Santo, pero no lo siento. No, ya lo tienes, no, es que yo quiero sentirlo. Es que la Biblia no dice que tienes que sentirlo. No, pero ahí dice la palabra que cuando venía el Espíritu Santo se hacían como borrachos y hablaban lenguas. Yo no lo siento. Cree que ya lo tienes. Hasta que un día se le metió un espíritu raro y salió como loco por la calle. Estaba que llamaba a otro espíritu, porque se sugestionó, porque no le enseñaron, porque su pastor no le dijo, hijito, tú ya tienes al Espíritu Santo. Desde el momento que tú te arrepentiste y reconociste a Jesús como Señor y Salvador, Él te dio el paquete completo, te bautizó con el Espíritu Santo. Por eso es que has cambiado, por eso es que congregas, por eso que lees la Biblia. Ya lo tienes. No necesitas sentir candela, fuego, no necesitas ver cosas raras. Ahora que si tienes una experiencia personal con el Espíritu Santo, pues gloria a Dios. Amén. Pablo tenía experiencias con el Espíritu Santo.
veía visiones y pasa a Macedonia y él entendía, pero él no andaba predicando, hermano, usted para irse a otro país tiene que Dios hablarle. No andaba diciendo eso. Usted para irse a predicar a Gívito tiene que esperar que Dios le muestre a un gibiteño que le diga pasa a Gívito. ¿Se imagina usted esa doctrina? Son situaciones ocasionales, experiencias personales que no deben contribuir en nada a que la doctrina sea mellada con ella. O sea que si usted no tiene visiones, entonces usted no es de Dios. Eso está mal. El cerebro, escuche bien, el cerebro se debilita y la mente divaga con imágenes producidas por el deseo fuerte de querer sentir a Dios. Cuando tú quieres sentir a Dios y yo quiero sentir a Dios, yo quiero sentir a Dios, y te sugestionas y te metes, pastor, óreme por mí, pastor, póngame la mano, pastor, ¿y por qué a mí no? Y te sugestionas. ¿Sabe lo que hace tu cerebro? Se debilita. El tanto pensar, comienzas a quemar neuronas de puro gusto. Después vas a andar como loquito por ahí babeando. Se te queman las neuronas, ya no razonas bien. Ya comienzas a delirar tonterías. Y eso es peligroso, hermano, por tu afán de querer sentir a Dios. Cuando Dios te dice, ¿qué le dijo Dios a Tomás? Más bienaventurado son los que no vieron y creyeron. Tomás quería sentirlo. Ay, yo quiero sentirte, Señor, yo quiero sentir el poder de Dios. Si no lo siento es que Dios no está conmigo. Pero Jesús dijo, bienaventurados son aquellos que no vieron y creen. Somos bienaventurados y felices. Y 3, y vamos acabando, 3, el éxtasis. Cristianos extasiados, de esos hay por montones. Yo también era un extasiado hace años cuando era penteco, o sea, pentecostal, ¿eh? No voy a ver otra palabra, penteco, yo les llamo los pentecos, pentecostal. Uno a veces no, por la gracia de Dios, sale de estas corrientes sectarias cuando uno ya va a estudiar y comprende la escritura. Hay mucha gente así y es una tristeza. ¿Qué es el éxtasis? El término éxtasis proviene del griego éxtasis o éxtasis, que se refiere el estado del alma de una persona caracterizado por un intenso sentimiento de alegría, placer o admiración hacia otra persona. ¿Qué significa eso? El éxtasis no trabaja con el espíritu, sino con el alma. ¿Y qué dice Romanos 8:8? Que el espíritu trabaja ¿con quién? El espíritu de Dios trabaja con el espíritu humano. O sea, el Espíritu Santo, cuando viene a tu vida, Él no viene a trabajar con tu alma. No, Él viene a trabajar con tu espíritu. Por eso dice Romanos 8:28 que el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu que eres un hijo de Dios. No le dice a tu alma, porque el alma es sentimental, es emocional. El espíritu es estable. El espíritu es la conciencia del hombre, la intuición del hombre, la relación del hombre con Dios. Viene a recomponer eso. Y automáticamente el alma va ubicándose en su lugar. Para que el espíritu tenga autoridad sobre el alma, tiene que imponerse sobre ella. Por eso dice 2 Tesalonicenses capítulo 5:23, que seamos irreprensibles espíritu, alma y cuerpo. No cuerpo, alma y espíritu como hacen los sectaristas. Entonces el éxtasis de las personas es sentir un sentimiento exagerado de admiración por una persona, por ejemplo por los pastores. Mi hermano, a mí no me mire como una monedita de oro, ni de plata, ni como un ángel, no me mire ni como un enviado, no, yo no soy nada de eso, yo soy igual que usted. La misma sangre que se virtió en usted para salvarlo y perdonarlo, ha sido vertida en mí. Yo soy su hermano en Cristo. Nos vamos a ir juntos al cielo. Yo no voy a tener allí en el cielo algo más grande que usted. No, Dios no hace acepción de personas. Pero si usted comienza a sentir una admiración en demasía hacia mi persona, un día usted va a ver un error mío y se le cae su admiración y se va de la iglesia. ¿Qué pasa con los fanáticos? No se vuelva fanático, no sea mi fans. No sea fans mío. Seamos discípulos del Señor, porque un día usted va a ver errores míos y usted se va a desagradar. Y entonces ya no voy a la iglesia. Yo pensé que el pastor era un ángel. Yo pensé que el pastor no pecaba. Yo pensé, no, yo soy humano con usted, como usted. Por eso estoy haciendo un libro
que siempre lo estoy resaltando y ojalá un día salga a la luz. Lo que usted no sabe de su pastor sigue siendo humano. Pero cuando el pastor se presenta como el Salvador, o sea, el Mesías, el ungido, y bien lo dijo el Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5, se levantarán falsos Mesías, falsos ungidos. Yo no quiero ser un ungido o un falso ungido. Yo soy un siervo del Señor, como usted es un siervo del Señor, como somos hermanos en Cristo. Pero cuando estamos extasiados, comenzamos a mirar al hombre de Dios, al pastor o al ministro o a quien sea, como algo superior o algo igual a Dios, al punto que nos cegamos de poder detectar las falsas doctrinas. La persona no consigue apartar la atención de ello. Eso se llama fanatismo, cuando nos aferramos a un hombre o a una persona y lo vemos como la máxima o lo máximo en nuestras vidas. Pero también el éxtasis es un estado de plenitud máxima que implica una desconexión con la realidad que se está enfocando, y eso es peligroso. El éxtasis te desconecta con la realidad. Por ejemplo, los que se drogan. ¿Ha podido usted tener la experiencia de una persona que se ha drogado? Anda que se ríe, anda volado, si está cochino no le interesa, no le da vergüenza. Si anda sin zapatos en la calle no siente vergüenza, ¿o no? A ver, usted vaya hacia la plaza de armas sin zapatos y mogoso, ¿siente vergüenza? Un extasiado no. A un extasiado todo le parece bonito. Ay, no, qué bonito, que se ríe de la nada. Igual pasa con los drogadictos cristianos, espiritualmente o extasiados. Ven que hay herejías predicándose, movimientos extraños, demonios que se mueven, ellos están bien alegres, dicen esto es de Dios, porque están extasiados, porque perdieron la realidad, perdieron la brújula de la conciencia y están aprestos a que demonios lleguen a sus vidas. 1 Timoteo 4, dice la Escritura, califica todas estas cosas que les he mencionado. 1 Timoteo capítulo 4 las califica como doctrinas de demonios, todo lo que les he enseñado. Y termino diciendo, todas estas cosas que les he enseñado bíblicamente tienen un solo origen de cómo se dan: cuando la conciencia es cauterizada o cautiva. ¿Qué hace la secta para manipularte o aplicarte todo lo que yo te he enseñado? Primero, te cauteriza la conciencia. Te cauteriza la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene en su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Es dirigido por el entendimiento a hacer lo correcto o a razonar correctamente. Pero si la conciencia se cauteriza, se cautiva, ya no razonas con inteligencia, sino actúas por instinto, irracionalmente o emocionalmente. Cuando una persona cauteriza la conciencia, automáticamente se activan las emociones, los 5 sentidos. Los 5 sentidos tienen que actualmente estar activos. Tocamos, vemos, sentimos, palpamos. Eso es correcto, pero con la conciencia. Por ejemplo, la conciencia le dice al sentido del tacto: ¿quieres llevarte esto, verdad? ¿Qué te dice la conciencia? ¿Qué le dice al tacto? Oye, ¿qué estás haciendo? Ese es robo, no es tuyo, ¿o no? Ahora, si no estuviera la conciencia activa y tú te agarras el celular, ¿quién te va a decir que es robo? ¿Ah? ¿Quién? Cuando alguien cauteriza la conciencia, todo lo que el predicador habla, sean herejías, pactos, cosas misteriosas y raras, como no tiene conciencia, o sea, no razona, no hay inteligencia, entonces dice amén, 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 gloria a Dios, amén, así es, y aplausos, sí. Pero si tuvieras la conciencia, razonaras, no, ¿qué está pasando? ¿Cómo que hay que dar 5,000 soles para que Dios nos bendiga? ¿Cómo que hay que movernos así como no sé, chirumbos, todos esos fumigados? ¿Cómo? Ya tú razonas, pero ¿dónde estoy metido? ¿Por qué me están pidiendo plata? ¿Por qué me piden que yo haga así? ¿Por qué me piden que yo actúe así? Porque la conciencia misma te dice, aquí no hay nada bueno. Entonces la conciencia te manda a investigar.
Pero si no tienes conciencia, o si tu conciencia, bueno, la tenemos todos, me rectifico en esa expresión, tenemos todo conciencia, pero si la tienes cauterizada, cautiva, solamente tus 5 sentidos van a funcionar y nadie corregirá a tus 5 sentidos rumbo al infierno. Póngase de pie y denle un aplauso al Señor. Señor, te damos gracias por el mensaje de hoy. Señor, tú eres bueno. Hoy hemos anunciado una enseñanza muy importante porque estamos viendo, Padre, cuán necesario es que la iglesia conozca tu palabra. Guíanos por estas verdades. A veces son dolorosas, a veces no queremos aceptarlas porque son duras, no nos hacen sentir bien, no nos hacen sentir, Señor, cosas hermosas. Tu palabra es dura. ¿Quién la podrá aceptar, Señor? Pero nosotros la hemos aceptado. La aceptamos y la amamos. Y queremos cambiar, mejorar. Que nuestras iglesias, Señor, la cual tú estás levantando, no sean, mi Dios, atentadas contra la doctrina. Y que estas sectas o movimientos sectarios, Señor, cuando lleguen, porque van a llegar, Señor, van a llegar. Pablo dijo que de afuera entrarían y también dijo que de adentro se levantarían. Entonces lo tenemos claro. No podemos evitar que lleguen a nuestra mente, a nuestro corazón, a través del consejo de algún externo, a través de una prédica externa. No podemos evitar eso, Señor. Pero sí podemos evitar que haga un nido de doctrinas, que haga un nido de demonios en nuestra iglesia. Sí podemos evitar, Señor, a través del conocimiento doctrinal, a través de la enseñanza ortodoxa, bíblica, el echar fuera todo pensamiento, todo movimiento, toda expresión que atente contra la verdad doctrinal de tu palabra. Capacítanos, Señor, cada día más. En el nombre de Jesús, amén. Aplauda al Señor.